Corazón roto. Prólogo. Toda mi vida he sufrido falsas palabras. Desde niño, mi madre fue cruel conmigo, demasiado. Eso me cambió desde ese momento. Decidí nunca jamás sonreírle al mundo. Capítulo 1. La sombra del primer día. Las puertas de la escuela se abrieron como un abismo o hacia un mar de rostros que cuchicheaban a mis espaldas. Era como si una ola de murmullos me envolviera, un coro de susurros que no podía descifrar. De pronto, uno de ellos se interpuso en mi camino, su figura una barrera imponente que me obligaba a detenerme. Idiota. ¿Crees que puedes ignorarme? No sabes quién soy, idiota, escupió el chico, su voz temblaba de furia. Pero yo lo ignoré. Sus palabras se esfumaron en el aire, como un murmullo perdido en un torbellino. Mi mirada se mantuvo fija, inmutable, como si él fuera un fantasma sin importancia. Amigo, ¿quién es este tipo que se cree mejor que tú?, dijeron los amigos del chico, con una mezcla de curiosidad y desprecio. El chico apretó los puños, su rostro se tornó rojo de furia. Le daré una lección. Así sabrá quién soy, espetó, su voz temblaba de ira. En ese preciso instante, una chica hermosa entró a la escuela. Era la más hermosa que había visto en mi vida. El chico la miró con una mezcla de admiración y deseo. La chica se dio cuenta de su mirada y le reclamó: ¿qué estás mirando? El chico, con una mezcla de descaro y torpeza, se atrevió a decir: lo hermosa que eres. La chica, con una mirada de hielo que parecía poder derretir el alma, lo interrumpió: ¿qué te importa? Su voz resonó en el aire como un rayo de indiferencia, dejando al chico sin palabras. El chico, con la cola entre las piernas, dijo: tranquila, por favor. Solo es un comentario. La chica, con una mirada de odio congelante, respondió: eres una escoria. Sé que me estabas mirando, idiota. Si te vuelvo a ver mirándome, te arrepentirás. ¿Escuchaste? El chico, atemorizado, murmuró: está bien, tranquila. Entonces entré al aula. Todos los ojos se posaron en mí. Tomé asiento al lado de un chico que hablaba de fantasmas y cosas así. Su voz era un susurro entrecortado que parecía proceder de otro mundo. El chico, con ojos brillantes y una sonrisa casi imperceptible, me hablaba de entidades invisibles, de presencias que vagaban entre la realidad y la sombra, de espíritus que susurraban en la oscuridad. Su voz era un murmullo contagioso, un flujo de palabras que te atrapaban y te llevaban a un mundo de misterio y de lo inexplicable. Pero yo solo escuchaba, mi mente un vacío donde esas palabras no tenían ningún eco. Eran como gatas de lluvia cayendo en un lago profundo, sin dejar rastro en su superficie. Amigo, ¿te enteraste? Hay fantasmas en las viejas vías de ese viejo tren, dijo el chico con un brillo especial en sus ojos. Yo respondí con un simple: sí, está bien. El chico notó mi falta de interés. Amigo, no crees en fantasmas, ¿verdad?, dijo con un tono de decepción. Lo miré y respondí: la verdad es que creo que son tonterías. Lo siento. El chico se encogió de hombros y se quedó en silencio. En mis pensamientos, seguía rumiando lo mismo: las personas son hipócritas. Todos. No tenía interés en hablar con nadie. Solo quería estudiar, esconderme en los libros, en el mundo silencioso de las letras y las ideas. Pero este chico seguía hablándome. Su insistencia me molestaba. Oye, ¿podrías callarte?, le dije con un tono seco. El chico me miró con tristeza. Está bien, amigo. No entiendo por qué eres así. Si eres genial. Yo genial, jajaja. No es así, murmuré para mí mismo. Yo nunca he sido genial para nadie, pensé. Este chico no sabe nada. Y es mejor guardar una distancia. Le pregunté al chico por su nombre. John, respondió. ¿Y tú, amigo?, dijo con una sonrisa tímida. Miguel. En ese instante, una chica de pelo castaño con lentes entró al aula. Me miró fijamente y me sonrió, una sonrisa que me pareció un poco inquietante. Luego se acercó a nosotros y dijo: John, ¿quién es tu amigo? John respondió: es Miguel. La chica intentó hablarme, pero yo la miré con desprecio. Mi mirada era como un escudo de hielo que la rechazaba sin vacilación. Entré al aula y mis ojos se posaron en él. Un chico alto y delgado, con un aura de misterio que me atraía. Sus ojos oscuros, casi negros, parecían absorber la luz, como si guardaran algún secreto. John, mi mejor amigo, estaba sentado a su lado, hablando de cosas incomprensibles. John, ¿quién es tu amigo?, le pregunté con una sonrisa, acercándome a ellos. Él se limitó a presentarme: es Miguel. Intenté iniciar una conversación, pero sus ojos me devolvieron una mirada fría, una muralla invisible que me impedía acercarme. Me sentí rechazada, como si hubiera dicho algo incorrecto, y una gata de frustración se acumuló en mi estómago. John, ¿quién es esa?, pregunté,
intentando disimular la irritación que comenzaba a crecer en mi interior. John respondió, es mi amiga de la infancia, Lucy. Entiendo, murmuré, sin quitarle la vista de encima. Lucy me miró, sus ojos azules buscando una respuesta en los míos, pero yo trataba de no mirarla. Ella se quedó pensativa un momento, como si estuviera analizando la situación, y luego se alejó sin decir nada. John me presentó con un simple, es Miguel. Intenté iniciar una conversación, pero él me miró con una frialdad que me hizo retroceder. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una sensación de rechazo que no entendía. Es Miguel, un amigo nuevo, me explicó John con una sonrisa, como si leyera mis pensamientos. Me quedé pensativa, analizando su comportamiento. Había algo en el que me fascinaba y a la vez me aterraba. Una mezcla de misterio y de indiferencia que me intrigaba. Me sentía atraída por su aura de inaccesibilidad, como si él fuera un rompecabezas que quería resolver. Esa chica es extraña, pensé para mí mismo, sin ninguna intención de hablarle. John me estaba hablando desde hace un momento, pero yo no le prestaba atención. Sí, respondí a su última pregunta, sin quitar la vista de la ventana. ¿En qué pensabas, amigo?, me preguntó John con insistencia. En nada especial, respondí con un tono monótono. John frunció el ceño y me preguntó, ¿por qué tratas de evitar a las personas? No respondí, solo seguí mirando la ventana, con la esperanza de que la oscuridad exterior se tragara mis pensamientos. El pasado es un fantasma que acecha en la oscuridad, murmuré para mí mismo, un eco de dolor que se escurrió entre mis pensamientos. Todos me han traicionado. Pero ese capítulo está cerrado. He vuelto a escribir mi propia historia. Este chico es feliz hablando conmigo. No entiendo por qué. Su entusiasmo me parecía extraño, como un rayo de sol en un día nublado. Oye, Miguel, ¿tú tienes una amiga de la infancia?, preguntó John, su voz llena de un entusiasmo que me parecía irritante. Lo miré con seriedad, mi mirada se convirtió en un escudo de hielo. Ese tema no quiero hablarlo. Así que no lo digas otra vez, respondí con un tono seco. John se quedó pensativo un momento, como si estuviera procesando mis palabras. De pronto, el timbre de la escuela sonó, una señal de que la clase había terminado. Salí del aula como si nada hubiera pasado, sin mirar atrás. Sentí su presencia a mis espaldas, pero no me detuve. Ellos me siguieron hasta la cafetería, como si nada hubiera cambiado. Se sentaron a mi lado, sus sonrisas un poco incómodas. Me incomodó su presencia, pero no podía ser grosero con ellos. No tenía ganas de enfrentar sus maradas curiosas, sus intentos de conversación. Prefería esconderme en el silencio de mi propio mundo. Lucy empezó a hablar con John de cosas de videojuegos. Yo solo comía y escuchaba sus conversaciones, sin ningún interés en hablar. Sus palabras se escurrieron por mis oídos como agua de lluvia sobre un techo de zinc. No tenía ganas de participar en su mundo de fantasía. Lucy me miró con tristeza y dijo, «Oye, Miguel, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien», respondí, sin quitar la vista de mi plato. «Solo estoy comiendo». Ella se quedó mirándome con tristeza, como si estuviera pensando algo. Luego siguió hablando con John, dejándome solo con mis pensamientos. La cafetería estaba llena de ruido y bullicio, un limoulinou de voces y risas que me aturdían. Me senté a la mesa junto a John y Miguel. John me contaba con entusiasmo sobre un nuevo videojuego que había probado, pero no podía dejar de observar a Miguel. Su expresión era impenetrable, como una máscara de piedra. «Oye, Miguel, ¿estás bien?», le pregunté con una sonrisa nerviosa. Él me respondió con un «sí, estoy bien», pero su tono era seco y distante, como si no estuviera realmente presente en la conversación. Se limitó a comer, sin hacer ningún intento de interactuar con nosotros. Me sentí triste. No entendía por qué se comportaba así. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se mostraba tan frío y rechazante? Intenté leer sus pensamientos, pero sus ojos oscuros eran como un abismo impenetrable. Luego volví mi atención a John, y traté de no pensar más en Miguel. John era mi mejor amigo, mi confidente, y su presencia me confortaba. «Oye, John», dijo Lucy, «¿recuerdas ese lugar que prometiste ir?» «Sí, lo recuerdo», respondió John con entusiasmo. «Será genial, ¿qué tal si invitamos a Miguel?» Lucy se quedó pensando un momento y luego suspiró. «Tal vez, pero ¿crees que él quiera ir?» «No sé, pero lo intentaré», respondió John con optimismo. Luego, John se giró hacia mí y me dijo, «Oye, Miguel, ¿te gustaría ir a unos videojuegos en otra ciudad?» Lo miré, mi mirada vacilante. «No lo sé», respondí con un tono inseguro. «Por favor, acepta», dijo Lucy, sus ojos brillando con esperanza. Está bien», murmuré con resignación. «¿Cuándo?», pregunté con indiferencia. «El sábado por la mañana»,
respondió John con una sonrisa. Me sentí atrapado, como si hubiera caído en una red de obligaciones que no podía evitar. Pero acepté a regañadientes. Tal vez un cambio de aire me hiciera bien. Tal vez el ruido de los videojuegos me ayudara a olvidar por un momento las tormentas que se agitaban en mi interior. John estaba contando una anécdota divertida sobre un videojuego. Yo lo escuchaba con atención, pero no podía dejar de observar a Miguel. Su expresión era tan fría y distante que me preocupaba. Oye, John, le dije, ¿recuerdas ese lugar que prometiste ir? Sí, lo recuerdo, respondió John con entusiasmo. Será genial, ¿qué tal si invitamos a Miguel? Me quedé pensando un momento, observando la reacción de Miguel. Él no parecía interesado. Suspiré y dije, tal vez, pero ¿crees que él quiera ir? No sé, pero lo intentaré, respondió John con optimismo. John se giró hacia Miguel y le dijo, oye, Miguel, ¿te gustaría ir a unos videojuegos en otra ciudad? Miguel lo miró con indiferencia. No lo sé, respondió con un tono monótono. Por favor, acepta, le supliqué con una sonrisa nerviosa. No quería que se negara. Está bien, dijo Miguel con resignación. ¿Cuándo? Preguntó. El sábado por la mañana, respondió John. Me alegré. Tal vez un cambio de ambiente le hiciera bien. Tal vez la diversión de los videojuegos lo ayudara a relajarse un poco. Esperaba que fuera un día agradable para todos. Zas. Mi comida voló por los aires, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Ese maldito idiota. Me había tirado la comida. Por fin, idiota. Ahora pagarás por burlarte de mí esta mañana, espetó. Su voz goteaba veneno. No podía creerlo. ¿Cómo se atrevía? Lo ignoré. Mi mirada se mantuvo fija en mi plato vacío, como si él fuera un fantasma. No iba a darle el gusto de una reacción. Su furia se encendió como una hoguera. Su rostro se tornó rojo de ira, sus puños se apretaron con fuerza. Estaba a punto de explotar. Entonces, el chico golpeó a Lucy. Eso sí que me enfureció. Golpear a una mujer. Cobarde. Le di un puñetazo en la cara, tan fuerte como pude. Gritó de dolor. ¿Cómo te atreves a hacer esto, maldita bastardo? Espetó el chico, sus ojos inyectados de odio. Se acercó a Lucy, su mano crispándose en un puño amenazante. ¿Estás bien?, preguntó, su voz áspera. Lucy, con un sonrojo que le coloreaba las mejillas, me miró a los ojos. Estoy bien, gracias, susurró. El chico se abalanzó sobre mí, pero esquivé su golpe con la agilidad de un gato. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el sonido resonando en mis oídos como un tambor. No podía creer lo que había pasado. El chico, ese matón de siempre, había golpeado a un hombre que ni siquiera se había defendido. Y luego, ella había intervenido. Lo había enfrentado. ¿Cómo me había sorprendido? No era la primera vez que el chico se metía con nosotros, pero nunca nadie había osado enfrentarlo. La furia en sus ojos, la rapidez de sus movimientos, la manera en que le había conectado un puñetazo. Era como un rayo de luz que había partido la oscuridad de la situación. En ese momento, no era solo un chico del barrio, era un héroe. Un héroe que me había salvado. Sus ojos se encontraron con los míos. Sentí mi cara arder, la sangre me subía a la cabeza. Había notado mi mirada. Había visto el agradecimiento, la admiración que sentía por él. Estoy bien, gracias, murmuré, mi voz apenas audible. Era el único sonido que podía producir, atrapada en un torbellino de emociones. Con un suspiro, salí al patio de la escuela. Ahí estaba él, rodeado de sus secuaces, palos de madera blandiéndose como si fueran espadas. No peleen limpio, dije con un tono que intentaba sonar firme, pero que, en realidad, era tan débil como un susurro. El chico me sonrió, una sonrisa cruel que mostraba todos sus dientes. Claro, esto es limpio. Las palabras salieron de su boca como veneno, y sus ojos brillaban con una oscura satisfacción. La sonrisa del chico se ensanchó aún más. Sus amigos, siguiendo su señal, se abalanzaron hacia mí, sus palos golpeando el aire como serpientes furiosas. Sin embargo, yo había aprendido a esquivar esos ataques. Saltando y girando como un ninja, esquivé cada golpe. Con un movimiento rápido, esquivé el primer ataque y lancé una patada que envió al primer chico volando al suelo. Los demás no pudieron reaccionar a tiempo. Con un rápido golpe de puño, envié a otro al suelo. Y luego, con una patada circular que me enseñó mi maestro de artes marciales, derribo a los otros dos de un solo golpe. Los chicos quedaron aturdidos, tendidos en el suelo, sin aliento. El chico se levantó del suelo, la furia ardiendo en sus ojos. «Idiota», gritó, su voz llena de rabia. «Solo es uno, pero ese chico no es inútil. Sabe pelear». El chico,
con la mirada llena de odio, se abalanzó sobre mí. Un cuchillo brilló en su mano, un reflejo mortal de la furia que ardía en su interior. «Eres sucio para pelear», exclamé, mi voz resonando con un tono desafiante. «No me importa», respondió con un tono gélido, «te mataré ahora en serio». «Eres un matón peligroso», dije, mis ojos fijos en los suyos. «Pero te diré algo, tú jamás podrás vencerme». Las palabras resonaron en el silencio del patio, como una promesa, un desafío que retumbaba en el corazón de ambos. La pelea se desató con una ferocidad salvaje. El chico, con el brillo mortal del cuchillo en su mano, se abalanzó sobre mí. Sus ataques eran rápidos, feroces, pero yo los esquivaba con la agilidad de un felino. Cada movimiento era un baile mortal, cada esquiva un desafío a la muerte. El chico, enfurecido por mi habilidad, se volvió más agresivo. Sus golpes eran más fuertes, más impredecibles. Sin embargo, yo estaba preparado. En las gradas del patio, John y Lucy observaban la pelea. Los ojos de John estaban llenos de preocupación, pero los de Lucy brillaban con una emoción que me sorprendió. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos fijos en mí, en cada uno de mis movimientos. Era una mirada llena de admiración, de emoción. ¿Acaso estaba fascinada con mi habilidad? ¿Acaso le gustaba ver cómo peleaba? No podía apartar mi atención de la pelea, pero esa mirada, esa emoción, me llenaba de una fuerza inexplicable. Mi corazón latía como un tambor fuera de control. El chico, con esa mirada salvaje, ese cuchillo brillando en su mano. Era aterrador. Pero Miguel, con su agilidad, con esa manera de esquivar los ataques, era como un bailarín de la muerte. Cada movimiento, cada salto, era una obra de arte, un desafío a la muerte. Y él la enfrentaba con una seguridad que me llenaba de admiración. Era tan valiente. Me aferré a la barandilla, mis dedos se clavaban en la madera fría. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era una emoción diferente, una mezcla de adrenalina y asombro. Mi mirada no podía apartarse de él. Cada movimiento, cada gesto. Me fascinaba. Y el sonrojo en mis mejillas. No era de vergüenza, no. Era un reflejo de la emoción que me invadía, una admiración que se convertía en algo más. Algo que no podía comprender, algo que me llenaba de una nueva sensación, de una nueva esperanza. «Eres muy débil», grité el chico, su voz llena de furia. «¿Por qué no puedo darte un golpe, maldito?» «Porque eres patético», respondí, con un tono de voz que resonaba con frialdad. «Y creo que ya terminaré con esta pelea tan absurda de un solo golpe». Un fuego interno me recorrió, una energía que se liberó en un movimiento rápido, conciso, con un golpe que conectó con su estómago. Lo vi doblarse sobre sí mismo, una expresión de dolor invadió su rostro. Se aferró a su estómago, su respiración entrecortada. Empecé a caminar hacia la puerta de salida, mi mirada fija en el horizonte. Sentí la mirada de John y Lucy sobre mí, intentando hablar conmigo. Pero no tenía nada que decir. Mi silencio era un muro que no podían traspasar. «¿Por qué me están siguiendo?», dije, mi voz un tanto cortante. «Eres genial, amigo, venciste a ese matón tan fácil», dijo John, con una sonrisa de admiración. «Sí, bueno», respondí, notando mi indiferencia. John ya sabía que yo era cortante con todos, pero seguía intentando conectar conmigo. Lucy me miraba con un sonrojo que le subía a las mejillas. «Oye, Miguel, ¿dónde aprendiste a pelear así?», preguntó, su voz llena de curiosidad. «Larga historia», respondí, evitando su mirada. «Pero no quiero hablar de eso, ¿entiendes?». Mis mejillas ardían, no solo por el sol del mediodía, sino por la emoción que me recorría. Miguel. Era tan increíble. Su frialdad, su manera de enfrentarse a ese chico. Me fascinaba. «¿Dónde aprendiste a pelear así?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. No podía evitar sentirme atraída por él, por esa aura de misterio que lo rodeaba. «Larga historia», respondió, su voz un tanto fría. «Pero no quiero hablar de eso, ¿entiendes?». Sus palabras me dejaron un poco desilusionada, pero a la vez, me intrigaban más. Quería saber más de él, de su pasado, de lo que lo había convertido en esa persona tan enigmática. «Entiendo», murmuré, sintiendo una punzada de tristeza. Pero no me rendiría. Seguí mirándolo, esperando que algún día me contara su historia.